Entonces, Cummins me pregunta a mí, me dice, ¿y ustedes por qué están creciendo? Si estamos claros de que Colombia está en una crisis y la crisis es muy seria, dice, estamos creciendo porque estamos en crisis. Pero cuando fui de visitante oculto a mirar la empresa y a sentir su energía, yo sentí una energía muy bajita. Yo sentí una compañía, me acuerdo que casi que estábamos en el mismo nivel de venta, lo cual es insólito. Y yo tenía claro que con la forma como nosotros estábamos visualizando el negocio, la forma como habíamos estructurado la cultura y veníamos estructurando la cultura, pues es un tema de nunca parar. Una cultura no es una meta, es un camino, es algo que uno siempre está desarrollando. Eh, yo tenía la absoluta certeza y la absoluta creencia muy potente de que nosotros podíamos ver maravillas con la compañía y muy rápido. Aún en Nueva York, en Madrid, donde usted le dé la gana, una cultura de esas transforma empresas y transforma negocios y transforma vidas. Y yo dije, aquí, este es mi gran laboratorio. Bueno, bienvenidos a nuestro podcast Relatos de una Vida. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, cultura de adquisiciones, más allá del balance. Vamos a hablar cómo la cultura impacta el tema de las fusiones y las adquisiciones. Y para eso tenemos un invitado súper especial. Bienvenido Juan José Piedradita. Me gustaría que te presentes. Aymon, muchas gracias. Gracias por tenerme en tu excelente podcast. Mi nombre es Juan José Piedradita, he sido empresario toda mi vida. Soy el presidente de la junta directiva de la organización Equitel, la organización que lideré por más de 30 años. Buenísimo, Juan José. Cuéntanos un poquito más sobre tu compañía. Cuéntanos sobre la organización Equitel. Bueno, esta es una holding de empresas. Esta era una empresa muy bonita. Fundó mi padre en 1959 y cuando yo llegué graduado de la universidad, pues acordamos que me pidió que trabajara con él y yo le dije que claro que sí, que lo hacía, pero siempre y cuando yo pudiera emprender. Y empecé a trabajar con él en el 84. Distribuidor de motores Cummins, que es una marca muy conocida y reconocida en el mercado, con una penetración de mercado alto, y tenía un mercado bonito de plantas eléctricas, motores, filtros, y estaba radicada en Medellín. Arranqué con él en el 84, tomé las riendas de la compañía en el 95 y aquí estamos. Ya hace mucho tiempo, hace 4 años, le entregué a la nueva generación para que liderara la empresa. Bueno, perfecto. Yo aprovecho para presentarme. Quienes no me conocen, yo soy Simón Restrepo Bart. Soy socio de una banca de inversión que se llama One to One Corporate Finance. Nos dedicamos a acompañar procesos de compra y venta de compañías. También he sido profesor de finanzas durante 8 años y desarrollando algunos proyectos inmobiliarios en Estados Unidos. Juan José, ¿qué significa la cultura organizacional? La cultura organizacional significa muchas cosas para mucha gente. Para mí es todo. Para mí la cultura es la estrategia. Para mí una empresa debe ser una cultura antes que ser una empresa. Debe tener claridad diáfana sobre su cultura. Y cuando hablamos de cultura, en mi descripción yo utilizo mucho un término de Valdano cuando era coach del Real Madrid, cuando era entrenador. Y él decía que un equipo es un estado de ánimo. Bueno, yo digo que una cultura es un estado de ánimo y para mí es absolutamente esencial, no para todo el mundo. Mucha gente ni la tiene en cuenta, ni la mete en sus compañías, y lo que termina es que si sus compañías sí tienen cultura, lo que pasa es que la cultura las tiene. Eh, Así de importante es la cultura. Juan José, contanos cómo descubriste tu pasión por este aspecto. Es una historia de vida. Cuando me fui de Colombia a buscar un poco eso que me hacía sentir bien, eso que me hacía sentir fuerte, decidí irme del país y me fui para Luisiana y empecé a estudiar ingeniería. Luego terminé haciendo un minor en economía que se volvió mi carrera. Y siempre el tema era, ¿qué es eso que me importa a mí? ¿Qué es eso que me hace sentir bien? ¿Qué es eso? Y como lo estaba ligando con mis conceptos empresariales y con mi talento o esa vena emprendedora que yo tenía, pues por supuesto que ligué todas esas inquietudes precisamente a eso, a esa carrera que estaba haciendo y a esas ansias de ser un emprendedor.
Y eh, lo logré. 6 años después yo encontré qué era lo que quería, qué era lo que me hacía y tuve un profesor maravilloso que se llama Eckhart Dine, que era mi última clase y era el profesor de política económica. Y ese fue un profesor que era un crack, era un duro. Y en la clase, pues yo eran 85% gringos, 15% éramos extranjeros. Y era la discusión del caso. Nos entregaban briefs de compañías y siempre mis argumentos eran por qué los briefs no están en las personas, por qué en las discusiones no están las personas. Todo el mundo habla de procesos, todo el mundo habla de generar ventas, de ganar utilidades, de todo alrededor del dinero, todo alrededor de las estructuras, todo alrededor de los procesos, pero nunca siento las personas en las conversaciones. Entonces me contestaban que no, que era porque las personas nos pagaban por estar ahí. Y el profesor Carradine conectó con esa pasión y ese alegato potente, me imagínate yo, con ese inglés paisa, Dios, alegando a todo gringo allá. Y cuando llegamos al examen final, el examen, el primer examen, el de la mitad, pues me fue regular porque no sabía poner en el papel lo que tenía en la cabeza. Y cuando llegamos al examen final, él nos entregó a los 40, era una clase muy demandada, nos entregó el examen final, se fue para mi salón y para mi silla y me quita el examen, me da la mano y me dice, Mr. Piedrahita, fue un placer tenerlo en mi clase, ya se puede ir. Y para mí ese fue el gran clic, eso que yo necesitaba que me dijera, lo lograste, ese fue mi gran logro. Para mí, mi graduación fue cuando él me dio la mano. 3 días después, cuando me pusieron la toga, eso era como una fiesta de Halloween para mí. Pero ese fue el evento. Y ahí definí que mi vida iba a ser empresarial y que iba a ser alrededor del desarrollo de las personas y las personas como propósito. Y eso empecé a hacer. Y eso me llevó a manejar la cultura que hoy manejo. Qué bien, súper interesante, súper apasionante. Hay profesores que definitivamente le cambian la vida a uno con sus palabras, sus comentarios, sus cosas. Absolutamente, con sus hechos. Bueno, Juan José, hablemos un poquito del crecimiento de la empresa familiar y sus desafíos. Bueno, yo entré a trabajar en la empresa de mi padre y efectivamente pues arreglé con él de que me puse de acuerdo que yo podía emprender. Yo logré fundar 3 empresas estando en la empresa de mi padre y me enamoré de su empresa. Era una empresa exitosa, una empresa en ese momento tenía 36 años. Mi padre siempre fue un hombre exitoso, un hombre muy inteligente, muy capaz y un trabajador impresionante. Y claro, su modus operandi era el normal, el que yo peleaba con los gringos y era pues las empresas son para hacer dinero y hay que hacer dinero. Y cuando yo empecé a trabajar con él, pues empecé a hacer experimentos, primero a conocer la empresa y después a hacer experimentos con los líderes y venga, hagamos especies de laboratorios. ¿Qué tal si le damos un giro al tema? ¿Qué tal si le damos un giro a las conversaciones con los clientes? ¿Qué tal si dejamos de vender productos y servicios y empezamos a crear relaciones relevantes? ¿Qué tal si en vez de tratar de venderle a un cliente, nos unimos con el cliente en su propósito y acompañamos al cliente en su éxito y somos parte de su éxito y de esa forma pasamos de ser un proveedor a una empresa relevante en su negocio que trascienda en esa relación y esos ejercicios empezaron a dar resultado. Entonces fue una transformación muy bonita porque yo hacía esto solo, lo hacía con los líderes, casi que ni siquiera espalda, sino sin anunciarlo mucho. Y empezamos a tener éxito. Cogí el área de filtros, después de la de motores, después la de energía, después la de repuestos. Y empezamos a ver un crecimiento importante en la forma como relacionamos con el mercado. Y 11 años después sí me senté con mi padre a tener una conversación bastante importante acerca de la necesidad de transformación de la compañía y por qué la compañía tenía que lanzarse a una cultura. Y casi que era una especie de chantaje amoroso. O yo soy capaz de, yo puedo transformar esta empresa o me voy a trabajar en las mías y a desarrollar lo que yo quiero desarrollar en las mías. Y eso, cuando él sintió eso, la verdad es que se puso un poco nervioso, pero me dijo, ¿y qué hacemos para que te quedes en esta? Porque ya llevas 11 años. Y me dijo, no, tú, tú simplemente renuncias, le compramos al socio minoritario. eh, Me das autonomía para manejar porque voy a tomar decisiones y voy a transformar esta compañía y yo te voy a pedir que si aceptas eso, te vayas del país 40 días. Entonces, como a los 2 meses llegó y me dijo, pues hagámosle. A mí me sorprendió mucho y lo admiré muchísimo por eso. Imagínese uno
a entregarle ser un patriarca paisa, éxito, 36 años con éxito en la compañía, y entregársela a un mocoso que se la quiere llevar para otro lado que yo no entiendo y que yo no quiero. Sin embargo, el éxito que se estaba generando era ya visible. Entonces, yo creo que fue una decisión inteligente de él y aceptó y efectivamente se fue 40 días del país y empezamos una transformación empresarial de una empresa que ya por sí era exitosa, mirada desde levita, no mirada desde el entorno y desde cómo la empresa impactaba. Éramos una empresa seria, respetable, querida y exitosa económicamente, pero no éramos una empresa relevante. Qué bien, qué bien. Eh, sabes que yo no te he contado una historia y es que, pues yo me acuerdo que tú me das trabajo en Equitel cuando yo tenía 14, 15 años, ¿cierto? En vacaciones, Claro, iba para allá a recuerdo mucho. trabajar y me pasaban por todos los puestos de la organización. Me ponían a trabajar 5 días con los mecánicos, a desarmar un motor, 5 días en el laboratorio de pruebas de lubricantes, después me mandaban 5 días a actualizar bases de datos en Excel. Para mí fue una experiencia bastante interesante, fue uno de mis primeros empleos y eso me formó bastante. Y un día tuve una conversación informal con tu padre, el doctor Piera, como le decíamos, ¿cierto? Sí, Y sí, claro. estábamos en la oficina de él después de almuerzo y me dice, mire, le voy a contar una historia. Uno de mis compañeros más exitosos era muy vago en la universidad, pero a él le encantaban los aires acondicionados y él se especializó en los aires acondicionados y fue el mejor en el negocio de los aires acondicionados. Hoy en día es muy exitoso. Entonces, la, digamos que la conclusión de eso es que usted no tiene que saber de todo, pero sea el mejor en una sola cosa. Y a mí eso me marcó bastante y hasta el día de hoy lo recuerdo así como si fuera un video. Qué interesante eso. Eh, bueno, contanos, digamos, conectando el tema de la cultura con las fusiones y adquisiciones, contanos cómo fue el proceso de crecimiento a través de adquisiciones. Mira, la adquisiciones no fue una estrategia, realmente. Adquisiciones fue digamos que fue un accidente y yo nunca lo vi como una adquisición, yo lo vi simplemente como un crecimiento orgánico natural. La razón de esto es que en el 95 mi padre me entrega eso y unos años después de haber tenido esa conversación contigo, que hoy disfruto mucho, Simon, verte exitoso porque siempre me ha gustado mucho ver tu carrera, porque recuerdo mucho esos momentos y me agradó mucho tenerte en la organización. Pero el tema es que en el 95, cuando arrancamos todo esto, como ya veníamos con cierta fuerza, porque cuando él me dijo, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Cuando me dijo, bueno, ¿cuánto nos demoramos haciendo el empalme? Y yo le dije, no, piedra, mira, 3 meses, 6 meses, no. Tú llamas ya a todo el mundo y les dices que yo soy el gerente a partir de mañana y tú te vas por una agencia de viajes. ¿Cómo así? Sí. ¿Y por qué eso? Dice, porque en 40 días cuando llegues vas a llegar a otra empresa. ¿Y quién transforma una empresa en 40 días? No, piedra, eso ya la transformé. Voy a oficializar la transformación. Entonces, mira, si te pones a ver, en ese momento cuando arrancamos ya teníamos velocidad. Y esa velocidad hizo que estábamos en el 95 y no sé si recuerdas bien la crisis hipotecaria en Colombia del 99. El 99 y el 2000 fueron trágicos para Colombia. Yo me acuerdo que yo estaba en la junta directiva de Camacol, donde también pues, tuve el honor de ser presidente de esa junta, y me tocó ver el desmorone de mis colegas, de mis amigos de junta, de mis tipos que les tengo una admiración inmensa, sobre todo por la forma como enfrentaban la situación, ver cómo se desmoraba todo y cómo el tema hipotecario estaba tocando el tema de los intereses y estaba tocando la economía. Y como la cultura nuestra es una cultura basada en generar éxito a los clientes, en conectar con el entorno, en generar relaciones que trasciendan en el tiempo, cuando empezó a pasar todas estas crisis, pues los clientes se volvieron mucho más agudos comprando, porque cuando llegan las crisis, cuando hay bonanza, todo el mundo es a lo que venga y tire eso y métase ahí y hágala ahí. Y la gente no cuida tanto el dinero, pero cuando hay una crisis, la gente entiende que lo primero que tiene que hacer es mirar dónde están sus recursos y cuidarlos. Eso hace que la gente compre muy bien. Como la gente compraba bien y nosotros teníamos una filosofía
de engranar con sus propósitos y de ser parte de su éxito, y lo practicábamos así con un fervor impresionante, pues nosotros fuimos importantes en la estabilidad de nuestros clientes cuando estábamos pasando por esa época y nuestra empresa estaba creciendo. Pero al mismo tiempo que eso estaba pasando, había un distribuidor en Bogotá, que era la ciudad capital, el distribuidor más grande, supuestamente, el que venía en una crisis, la cosa más loca, y tenía convencida a la fábrica, y con razón, de que su debacle y que se estaba quebrando era porque había una crisis económica. Entonces, Cummins me pregunta a mí, me dice: ¿y ustedes por qué están creciendo? Si estamos claros de que Colombia está en una crisis y la crisis es muy seria. Dice: estamos creciendo porque estamos en crisis. Dice: no entendí. Dice: es que nosotros somos relevantes en la crisis. Y las compañías que somos relevantes por nuestra cultura y nuestra forma de ser, pues eh, generamos negocios. Y generamos negocios que tienen sentido y entonces estamos creciendo. Entonces la Cummins me dijo muy sensatamente: mira, nosotros estamos recogiendo ese distribuidor. ¿A usted le interesaría comprarlo? Y le dije: claro, con mucho gusto. Y saqué mi cédula y le dije: esto es lo único que tengo. Si le sirve mi cédula. ¿Y qué quiere decir eso? Saque una servilleta. Pongámonos de acuerdo en cuánto vale eso. ¿Cuánto es que vale? Y en muy pocas conversaciones nos pusimos de acuerdo en el valor. Y cuando ya nos pusimos de acuerdo en el valor, le dije: bueno, muy bien, perfecto. Empaquete todo eso porque no tengo con qué pagárselo. Y déme un año y medio. En un año y medio toda esa plata está en su caja. Y cree en mí. Y esta gente que me conocía tanto y estaba negociando pues con gente que había involucrado mucho en mi operación. Y yo: sí, yo creo. Y le dije: ¿y por qué me está cobrando tanto en la prima? Porque la prima fue bastante alta. Mío, por lo que usted es capaz de hacer aquí. Sí, pero es que esto está quebrado. Yo soy parte de la solución. Ah, sí, pero usted es capaz. Y eso vale. Entonces, negoció en números redondos en ese momento. Firmé en un contrato sencillo de un par de páginas, firmé una deuda de 2.75 millones. La deuda más grande que había conseguido la compañía en toda su historia era $100,000. Y me acuerdo que eso lo firmé en Bogotá, y, y, y me volvió al del Viejo Piedra y dice: Viejo Piedra, sí, nosotros tenemos que ser muy buenos. Dice: ¿por qué? Dice: nos acaban de prestar 2.300.000. Ese hombre cae y le da un infarto. Dice: pero ¿cómo así? ¿Cómo te endeudas? Y yo nunca me endeudo en mi vida. Dice: bueno, esta es la primera y en grande. Eso no es. Entonces, cuando estábamos argumentando y peleando y todo, yo le mostraba: mira el plan de negocios, mira lo que vamos a hacer, vamos a llevar todo esto allá, lo vamos a hacer muy éxito. Él decía: pero ¿cómo te ocurre? Pero Piedra, yo te voy a hacer una pregunta. A la edad mía, yo era tenía 35 años apenas, y a la edad mía, hubieras hecho esto. Y se quedó pensando y miró para arriba y dice: güey, madre, maldita sea, claro. Ya, bueno, yo ya lo hice. Entonces fue un evento muy bonito. Entonces fue un ejercicio muy extraño. Yo visité la empresa una sola vez. La gente no supo ni para qué la visité. Fui como un ente oculto. Le pegué una ojeada, le creía todos los números que me tiró la fábrica. Me los pintó, me los dio. Yo tengo una relación muy profunda y con una compañía que quiero mucho, que es parte integral de mi vida, que es Cummins Power, Cummins Engine, Cummins Inc., que ha tenido pues muchos nombres, y les creí, y ellos me creyeron. Entonces empezó un proceso digamos, yo no compré una compañía, yo extendí el territorio de la mía. Inclusive en la negociación les dije: bueno, yo no quiero comprar esa compañía, yo quiero simplemente me dan el territorio y mi compañía se va para allá. Y me dijo: no, eso está en las condiciones. ¿Y cuál? No puede cambiar el nombre por 6 meses. Dice: ¿por qué? Porque tenemos temas legales que nos exigen tener el nombre y no podemos sacarlo. Si en 6 meses usted considera que lo debe cambiar, lo cambia. Nos fue tan bien en esos 6 meses, fuimos tan exitosos, le dimos una vuelta tan impresionante a la empresa, que el nombre pasó de ser odiado a ser muy querido. Y aquí no adivina cuál es el nombre de la compañía hoy. Es el mismo, 24 años después. El mismo nombre que tenía la empresa cuando se adquirió. La Así que le es. iba a cambiar, la que le iba a cambiar el nombre en 6 meses. Para poner a la gente un poco en contexto, y Juan José me corrige si llego a decir alguna imprecisión, Cummins es una de las
marcas o fábricas más importantes del mundo de motores pesados, la mayoría de las tractomulas que vemos por las carreteras, volquetas, buses, utilizan motores Cummins. Entonces es una empresa que tiene, digamos, una huella y un impacto impresionante. Y digamos que los distribuidores de Cummins lo que hacen es importar motores, importar repuestos, prestarle todo el servicio técnico, servicios de reparación, mantenimiento a toda esa gran flota de vehículos que circula por el país, pero también existen plantas eléctricas y motores con otros usos. Entonces, digamos que es una compañía de talla mayor en su nicho. Eh, bueno, Juan José, contanos por qué hiciste esta adquisición, por qué en tu corazón sabías que podía ser un buen negocio y que podías mejorar esa empresa. Vos qué estabas haciendo diferente, que podías, digamos, llevar allá y que podías hacer de esta empresa un negocio exitoso. Ve, como buen paisa de la época, yo viví 6 años en Estados Unidos, conocía muy poquito a Bogotá. Pero cuando fui de visitante oculto a mirar la empresa y a sentir su energía, yo sentí una energía muy bajita. Yo sentí una compañía, me acuerdo que casi que estábamos en el mismo nivel de venta, lo cual es insólito. Compañía manejando el territorio de Bogotá y una de Medellín vendiendo lo mismo, eso era como ridículo, no tenía sentido. Y yo tenía claro que con la forma como nosotros estábamos visualizando el negocio, la forma como habíamos estructurado la cultura y veníamos estructurando la cultura, pues es un tema de nunca parar. Una cultura no es una meta, es un camino, es algo que uno siempre está desarrollando. Yo tenía la absoluta certeza y la absoluta creencia muy potente de que nosotros podíamos ver maravillas con la compañía y muy rápido. Y, y entonces me jugué el patrimonio completo, jugué una carta muy fuerte. Al año y medio le había pagado el 100% de la deuda a Cummins. Pero fue muy, no me alcancé no tuve tiempo ni para preocuparme porque estaba tan metido en todo y tan lanzado y estaba generando muchos hechos de cultura para conectar a la gente con esa nueva cultura y con eso que quería, porque el primer mes yo no le trabajé mucho a la empresa, yo le trabajé mucho a la gente y a la cultura, me dediqué mucho a entender a las personas, a mirar a ver cómo podía transformar y hacer una buena transformación porque no me dejaron ver la compañía. No la podía ver, no me podía entrar en ella antes de comprarla. Entonces fue una dedicación y eso inclusive fue muy extraño porque yo me acuerdo que yo llegaba y alquilé un apartamento en el norte y hay veces me tocaba contratar un taxi y le decía, ve, voy para tal dirección, montes. Y no, 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 mi carro está aquí atrás. Yo me voy detrás de usted y cuando lleguemos yo le pago la carrera. O hay veces llamaba y decía, estoy en tal parte, o sea, no teníamos Google ni esas cosas, y estoy en tal parte, en la tal con la tal, ay, ¿qué hago? Dice, quédese ahí que ya lo recogemos, ya vamos para ayudar. Y así me funcionaba, pero el tema mío no era el conocimiento de la ciudad, el tema mío era que yo entendía que esa cultura nuestra, implementada con éxito en esta compañía, en Bogotá y en donde quiera, en Cafarnaún, en Nueva York, en Madrid, donde usted le dé la gana, una cultura de esas transforma empresas y transforma negocios y transforma vidas. Y yo dije, aquí este es mi gran, gran, gran laboratorio. Perfecto, Juan José. Y digamos, ¿cómo era la cultura que encontraste cuando llegaste, cierto? ¿Y en qué se diferenciaba de la cultura de Cummins Medellín, por ejemplo? Mira, llegué a una cultura perversa, no era los tenía la cultura, estaban víctimas de la cultura, era gente en un estado de ánimo muy bajo, una energía muy baja. Después me di cuenta y me contaron ellos mismos que el líder que salía los citó a todos y les dijo que yo era un liquidador paisa que iba a ir a echarlo a todos. Entonces todos tenían hojas de vida regadas por todas partes, eran 41 personas. Entonces yo llegué y yo la primera vez traté de reunirme con todos para presentarme y todo eso. Y llegó un momento en la conversación en que yo me sentía hablando con una manada de Dobermans y yo era un pedazo de carne. Hasta aquí no, paren. ¿Sabe qué? No, vamos a cambiar la metodología. Me voy a sentar a hablar con los líderes y con algunos de ustedes a tener unas conversaciones y a tomar un café y conversar. Entonces yo me quitaba el reloj y les decía, el tiempo es suyo. Me puede tratar de la forma como quiera, utilizar el calibre de palabras que quiera,
pero cuénteme usted cómo se siente. Y claro, mi mamá fue muy mencionada en las conversaciones, estaban berraquísimos, estaban bravísimos, estaban... Entonces me empecé a mirar que no solo había un nivel de desmotivación muy alto en la compañía, sino un resentimiento hacia mí, que no me conocían, gigantesco. Entonces ahí fue donde dije, ya, desde aquí voy a construir. Ya entendí esto, empecé a sentarme con cada uno, explicarle la historia, cómo fue, por qué estaba yo allá. Y les decía, ¿usted me vio entrar con alguien? No, perfecto, ese es mi equipo. Mi equipo son ustedes, no tengo más. No tengo ni asistente trae siquiera. No hay una sola persona que estoy trayendo. Soy yo. Miren a ver si les sirve eso. Y les doy la recomendación de que deje la hoja de vida un ratico aquí quieta. Dele una prueba de esto que va a pasar aquí. Fue un ejercicio muy bonito. Yo creo que es el ejercicio de cultura más hermoso que yo he hecho en mi vida. Y me ratificó con mucha potencia la importancia de la cultura en una organización. Qué bien, qué bien. Juan José, vos has creado varios negocios a partir del negocio original de los motores, ¿cierto? Sí. Contanos un poquito de eso para mí es un caso de éxito que debería estar en un caso de Harvard. Contanos un poquito de cómo fue esa, digamos, ese crecimiento horizontal hacia otras unidades de negocio a partir de la original. Mira, fueron unas ideas que se volvieron unidades de negocio que se volvieron empresas. Y yo les llamo, a esas empresas las llamo las hijas de la cultura. La razón por la que la llamo las hijas de la cultura es porque como teníamos una filosofía clara, la cultura tiene dos, eh, dos pilares fuertes, dos propósitos mayores. El primero era el desarrollo de las personas. Las personas no son un recurso, son un propósito, no son para emplear, o sea, no son empleados, son integrantes, son parte de algo. Nosotros no tenemos empleados, tenemos integrantes. Entonces, si uno parte de esa base, y después dicen el segundo pilar, el segundo propósito mayor es no vendemos productos y servicios a nuestros clientes. Nosotros creamos relaciones que sean relevantes y que trasciendan en el tiempo porque somos capaces de acompañarlos en su crecimiento y en su éxito. Como ese era el foco, empezamos la pregunta era, bueno, ¿y cómo hacemos que un cliente tenga éxito? ¿Cierto? Y entonces te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo era, por ejemplo, bueno, si nosotros vendemos plantas eléctricas y las plantas eléctricas generan kilovatios, pues nosotros no vendemos plantas eléctricas, nosotros ponemos kilovatios, así sean de respaldo en el mercado. Entonces, la pregunta cambió en quién necesita plantas eléctricas a qué clase de jugador somos en el sistema eléctrico colombiano. Entonces, en ese proceso nos fuimos a estudiar a fondo el sistema eléctrico colombiano y empezamos a generar proyectos que mejoraban la forma como nuestros clientes consumían y cómo generar un aprovechamiento mayor para en lugar de reducir entre 30 y 50% sus costos de energía. Implementamos ese programa. Fuimos exitosísimos cuando lo sacamos al otro lado. Eso lo vendíamos como arroz. Eso es una impresionante. Hacíamos programas de peak shaving, que era controlar la demanda en las horas pico para que la cuenta no subiera mucho y se controlara. Y ya nos compraban plata eléctricas con ese beneficio. Entonces ya vendíamos las plantas eléctricas con mucha más rentabilidad, pero porque no vendíamos plantas eléctricas, vendíamos optimización de la eficiencia energética y de reducción importante de gastos. Y ahí fue donde empezamos y cuando nos cambió las reglas de juego y nos quitaron la ley de energética cambió y ya no podíamos hacer peak shaving, empezamos a ver cogeneración y autogeneración y nació Ingenergía, nuestra empresa de proyectos. Y así fue todo. Todo era pensando en una solución. Cuando queríamos atender a los transportadores y sabíamos que si nosotros impactábamos el motor, si el motor funcionaba mejor, pues los equipos funcionaban más eficientemente, tenían que ir menos al taller, estaban más disponibles. Entonces, y la mejor forma era hablar con los motores. Conectémonos con los motores, trajimos computadores de a bordo, empezamos a desarrollar plataformas para hablar con los motores y nació Lab, que es logística de administración productiva, con nuestra plataforma Artimo, que es una empresa que hoy genera empleo a 40 personas. O sea, hoy solo Lab, que es nuestra empresa más pequeña, le genera empleo al mismo número de personas que teníamos cuando arrancó la cultura en Equitel en el 95. Éramos 40 personas. Y así crecieron las compañías, así han ido creciendo. Eso es muy interesante porque es un tema contraintuitivo, ¿cierto? Digamos que, entre comillas, si uno tiene 10 empleados, 10 personas, 10 empleados, 10 personas, 10 empleados, 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 10 empleados,
una distribución de motores, de repuestos y un taller, pues uno pensaría, no, pues qué tan bueno que a los clientes se les dañe el motor para que lo traigan para poderles vender repuestos y poderles vender horas hombre. Pero ustedes lo que hicieron fue totalmente lo contrario. Le pusieron computadores a los motores de Motores. los clientes para prevenir los daños y para que disminuyeran sus costos por kilómetro. Entonces, es algo increíble, pues es espectacular. Por eso la cultura es contraintuitiva, precisamente. O sea, todo alrededor de la cultura es contraintuitivo. A mí, por ejemplo, me preguntan mucho, bueno, pero y las ventas y las utilidades? Y dice, ¿cómo no van a ser la meta? Y si no, no son la meta, ni son el objetivo, son la consecuencia. Porque cuando uno pone las ventas y las utilidades como meta y como objetivo, empieza a mirar el dinero. Y el dinero no llega ahí solo. El dinero llega por una razón. Entonces la meta tiene que ser la razón por la que el dinero llega, no el dinero per se. El dinero es efímero. Pero si uno se enfoca y tiene un enfoque en productividad de clientes y verdaderamente está conectado con eso, pues el dinero es una consecuencia. Y eso es lo que ha pasado. Esta compañía se ha multiplicado desde esa decisión 40 veces. Y pasamos de ser una compañía a ser 5 compañías y de tener 40 personas a tener 840 familias albergadas en la compañía. Teniendo en cuenta que vendimos una operación de 140 integrantes a Cummins cuando les vendimos la operación de minería, o sea que éramos prácticamente 1.000 personas, 1.000 familias han crecido y se han desarrollado dentro de esta organización como consecuencia, nunca como meta, porque las compañías, claro, las compañías tienen que crecer y crecer para que generen abundancia. Hay una diferencia muy grande entre generar riqueza y generar abundancia. Generar riqueza es cuando los socios se montan un ejercicio, un negocio, una empresa para ganar dinero y generar ventas y manejarla muy eficientemente y contratan gente, contratan empleados para salir. Eso está bien, pero a mí me gusta mucho más la abundancia, porque en la abundancia es cuando los socios nos juntamos, creamos una cultura, desarrollamos a las personas y las personas crecen parejo con la empresa, parejo con el entorno y lo que empezamos es a crecer el entorno juntos. Y hay profesionales que crecen mucho y hay gente que inclusive se independiza porque aprenden muchísimo en el proceso y cada que alguien se va de la compañía porque va para algo mejor y mucho más, nosotros celebramos, tenemos un momento de celebración. Entonces, es conceptual, Simon. La cultura tiene que ver con la abundancia y en la abundancia ganamos todos. Muy interesante. La cultura es uno de los factores, digamos, más frecuentes por los cuales fracasan las adquisiciones. Y hay un caso súper famoso y fue en el año 1998 cuando Daimler-Benz, que es, digamos, el propietario de la marca Mercedes-Benz, adquirió a Chrysler Corporation en los Estados Unidos. Entonces, en su momento, se vendió como una fusión de iguales de dos empresas que se iban a fusionar, pero digamos que en la práctica lo que terminó pasando fue que Chrysler se volvió en una sucursal de Mercedes en los Estados Unidos y tenían diferencias muy profundas en el tema cultural. Digamos que Mercedes era una marca de lujo enfocada en la calidad, en la confiabilidad, mientras que Chrysler era una empresa más arriesgada que se enfocaba más en el mercado, en, digamos, sacar diseños rápidos y, por ejemplo, había muchas diferencias en la compensación de ejecutivos. Chrysler en su momento estaba quebrada y los paquetes salariales y de compensación de sus ejecutivos era súper alta, mientras que Daimler, siendo una empresa exitosa alemana, tenía una compensación mucho más bajita, pues de acuerdo a la cultura alemana. Por otro lado, había una desconfianza total de los alemanes para transferir el conocimiento tecnológico y de diseño a los norteamericanos, y todo eso hizo que la empresa, digamos que profundizara su crisis. En el año 2007 fue vendida a un fondo de capital privado y en el año 2009 se declaró en bancarrota y fue adquirida por Fiat. Y eso pasa mucho. Digamos que a mí me ha pasado con algunos clientes que les he ayudado a adquirir compañías y han dejado a los viejos accionistas con una participación minoritaria dentro de la empresa, pensando que eso les va a ayudar a tener una retención del conocimiento, pensando que eso les va a ayudar a tener una mejor transición. Y cuando llegan los nuevos
propietarios a la compañía a querer, digamos, traer su conocimiento y su cultura, y teniendo los viejos accionistas de por medio es súper difícil y empiezan los choques en las decisiones y todo eso. Entonces, muchas veces he visto que muchas veces es mejor adquirir la totalidad, tomar el control y poder hacer las transformaciones que uno quiere de una manera más rápida. Juan José, hablemos de digamos, el impacto de la cultura organizacional en el rendimiento de las empresas. Casi todas las empresas viven enfocadas en la parte financiera, en el mercadeo, en las eficiencias logísticas, manejo de inventarios, pero de pronto dejamos la cultura por allá como el hermanito feo, como que no le paramos tantas bolas. Contanos un poquito sobre eso. Sí, yo lo que te diría es que el hermanito Freo está ahí y se crece. Por eso a muchas compañías las tiene la cultura. Porque cuando una compañía no se encarga de su cultura, la cultura se encarga de su compañía. Y eso es fatal. Entonces a mí me parece que la cultura es absolutamente primordial. Para mí inclusive hay una anécdota importante cuando yo recibí la oficina del Biopiedra cité a la gente al otro día, los estaba esperando con botellas de champaña y con varias tortas. Y entonces servimos la champaña y les dije, bueno, brindemos, le vamos a dar el agradecimiento al Biopiedra, al gran empresario, por habernos traído hasta aquí, y le vamos a dar la despedida a la empresa como la conocimos hasta hoy. Y en este momento le vamos a dar la bienvenida a la cultura. Les informo que ya no tenemos empresa. A partir de hoy tenemos cultura. Y vamos a desarrollar una cultura. Y vamos a movernos y vamos a hacer una cultura como compañía. Y nos van a identificar por eso. Porque vamos a ser la compañía diferente. Y eso verdaderamente tuvo un impacto importante. Porque en las culturas hay que protocolizar los hechos. Yo digo que las culturas son de hechos, lenguaje y lenguaje es de protocolo. Porque el lenguaje es muy importante, cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, qué palabra utilizamos para que apunten a ese desarrollo cultural. Y cuando uno se lanza a una cultura tiene que mostrar hechos. Y tiene que mostrar hechos de cultura, que son esos hitos, cuando los maneja con el lenguaje correcto, empiezan a generarse momentos y situaciones que no se generaban. Cuando esas cosas pasen, hay que meterlas como hito de la cultura. Por ejemplo, volviendo al caso Cumande en Bogotá, yo me acuerdo que subí al segundo piso y cuando no había sino una persona, una zona oscura, el techo bajito, bastante sucio, las lámparas sucias, las oficinas todas cerradas con las cortinas cerradas y las de adentro unos cubículos altos con paños oscuros. Y yo decía, y le pregunté a la persona que está ahí, ¿dónde está toda la gente? Y dice, no, todos están ahí. Entonces yo me iba, ¿qué hubo? ¿Quién sos vos? ¿Qué hubo? Juan Pierreta, ¿qué hubo? Y era muy chistoso porque la gente vio, porque claro, tenían esa expectativa de quién iba a llegar. Y entonces cuando empecé a conversar con ella, a tener las conversaciones personales, dije, aquí hay que empezar a generar hechos. Entonces pregunté quién era el que arreglaba las oficinas en Efren. Dice, Efren, llámeme a Efren. Efren, tenés el día libre mañana. Dice, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad, jefe? Y eso es que vas a trabajar toda la noche. Tráete un ayudante, vamos a limpiar el techo, vamos a limpiar las lámparas, vas a quitar mi persiana y mi puerta de la oficina y vas a cortar todos los cubículos a esta altura. Y lo necesito listo a las 7 de la mañana. Y cuente con eso. Ese día llegué a las 8:30. Y a las 8:30 cuando llegué era la energía más impresionante, todos hablando, todos riéndose, todo. ¿Qué hubo? Entonces, ¿qué? ¿Entendimos o no entendimos? ¿Qué tal eso? ¿Vieron mi oficina? No hay puerta, no hay persiana, es de ustedes. Y esa sala de juntas es de ustedes. Sáquenme, si la necesitan, yo me voy para su cubículo y ustedes se van para mi oficina. Y a los 3 días, cuando llegué, las oficinas de los líderes que estaban todas cerradas, las encontré sin persianas. Ese día decidimos que ese era un hito en la compañía. En la compañía ya no iba a existir una sola persiana. Cuando hicimos el edificio, después de Mosquera con 14.000 metros, no había una sola persiana en 14.000 metros cuadrados. Todo era vidrio. Entonces se vuelven hitos. Hay que volver, esos hechos se vuelven hitos de la cultura y así es que se desarrollan las culturas verdaderamente. Es demasiado potente. Juan José, me acuerdo mucho que dentro de la empresa en Bogotá había un salón especial que era como tipo Google, lleno de pubs y de
cosas creativas como para que los empleados se sentaran ahí a hacer lluvias de ideas, etcétera. Contanos un poquito sobre eso. Mira, la cultura nuestra se llama vida y nosotros creamos espacios de cultura. Nuestros edificios hablan, tienen espacios y áreas. Por ejemplo, cuando entras al edificio, son 9 edificios y a cualquiera que entra, lo primero que vas a mirar es la cultura en una servilleta y un aviso grandote que dice al que encontremos trabajando lo echamos. Ya eso per se es una promesa profunda. Y cuando una cultura está muy establecida, uno debe crear zonas de cultura y áreas de que fortalezcan esa cultura. Estos son esos salones, se llaman los salones vida, que son salones de pensamiento. Es donde nos centramos y, por ejemplo, un líder o un integrante tiene un proyecto importante, entonces busca personas dentro de la organización con talentos específicos porque todos nuestros talentos y fortalezas están exhibidos y todo el mundo tiene acceso a los talentos de todos. Entonces, como si fuera una misión imposible, llama a alguien con el talento estratégico, el otro idear, uno con enfocado, y lo siente, le tengo este reto, necesito este logro, tengo este propósito con este cliente, estas características, y se empieza a discutir abiertamente, sin roles, sin cargos, sin nada, o sea, solo las personas, sus talentos y sus pensamientos. Y esos salones vidas terminan en estrategias bien interesantes, una forma muy contraintuitiva igualmente, de ver el mundo de los negocios, de ver la forma como se llega a los clientes. Entonces nos sirven mucho para comunicarnos a nosotros y para comunicarnos entre nosotros. Qué bien. ¿Cuáles son los planes futuros para tus compañías en términos de cultura organizacional? Mira, yo hace casi 4 años entregué el liderazgo de la empresa, venía pues gente muy fresca, joven, y uno tiene que honrar ese tipo de cosas. Mi legado fue la creación de la cultura. El legado de ellos es llevar la compañía a otro escenario. Lo bonito de todo esto es que sus escenarios son más tecnológicos, mucha inteligencia artificial, muchos procesos por lean manufacturing, todo este tema de procedimientos, procesos nuevos, muy innovadores. Hay mucho ingrediente innovador, pero hay un eje central que nos mantiene. La cultura nos une. Y uno de los líderes de la empresa, hay un CEO, y está mi hija también, que es súper brillante, mucho más brillante, mucho más inteligente que yo y mucho más capaz, que heredaron. Y ahorita dijiste un ejercicio que me puso a pensar un comportamiento mío, porque cuando dijiste que las compañías cuando dejan un socio minoritario, eso hace roncha. Bueno, cuando yo entregué la compañía, de verdad que la entregué. No volví, no volví a las compañías, no volví a las fiestas de fin de año para honrarle a los nuevos líderes su liderazgo. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Las personas tenemos que entender que la cultura, como es un estado de ánimo, es una forma de ser, es el ADN de una compañía. Hay que honrar cada espacio y cada tema de la cultura que uno define. Entonces, el futuro de las compañías es ese. Yo lo que hice fue un spin-off y lo que hice fue crear con el líder de Cultura y Desarrollo, que es un crack, Andrés Rodríguez, y con otro grupo que estaban muy inmersos en la cultura, creamos una consultora que se llama Cúbico, que es Cultura Vida Consultora, y lo que nos dedicamos fue a transformar otras compañías, a acompañar a otras compañías en su transformación desde una creencia profunda en una transformación cultural, porque si no hay creencia ni nos interesa conversar. Ya llevamos más de 110 empresas impactadas, y para mí se volvió como mi nuevo juguete. Es una forma diferente de ver el mundo porque estoy en toda clase de compañías tecnología, de construcción, eh, eh, de venta de carros, bueno, una cantidad de cosas. Entonces veo el mundo desde muchas ópticas y no solo en Colombia, lo hemos hecho en Colombia, en Perú, en República Dominicana estamos muy activos. Entonces digamos que lo que hice fue honrar mi salida y lo que ya una vez ellos establecieron su nuevo liderazgo y para dónde va la compañía, ya me volvieron a traer para los efectos en los que ellos saben que yo impacto y yo los acompaño bien. Entonces digamos que yo pasé de ser el líder de la cultura y el generador de la cultura y del camino a ser un soporte y apoyo al nuevo camino de las organizaciones, de la organización. Juan José, eso es bien interesante. Digamos que en nuestro ejercicio del día a día de compra y venta de empresas,
digamos, a nosotros generalmente nos llaman cuando los líderes no tienen sucesión y pues digamos que en determinado momento ya no quieren seguir trabajando o sienten que es un buen momento para vender su compañía, pero también hay muchos otros casos donde los líderes se quedan aferrados eternamente a sus tronos, a sus sillas, ¿cierto? Y de pronto invitan a algunos hijos a trabajar con ellos, pero no los dejan hacer. Hay otros líderes que ni siquiera dejan a los hijos entrar a la empresa, ni siquiera a una finca familiar, productiva, ganadera. Entonces, contanos un poquito más sobre eso, porque me parece súper, súper bacano que vos hayas dicho después de toda una carrera exitosa de trabajar de 7 a 7, como trabajas cuando, pues en alguna época, cuando estabas construyendo tu empresa, ¿cierto? ¿Cómo decidís entregar el poder, ¿cierto? Y hacerte a un lado como para apoyar temas estratégicos nomás. A mí me llama mucho la atención lo que acabas de decir, porque yo desde mi página de LinkedIn, que es Juan José Piedrahita, por supuesto, y tengo en Instagram que se llama Juan con Cultura y es de Cúbico, me ha tocado interactuar mucho con ese tipo de casos. Me llaman muchos jóvenes y personas que dicen, ¿usted cómo hizo? Yo escuché su historia, yo leí su libro y aquí tengo un rollo porque pues a la vieja generación no quiere dejar de pensar, ellos sí, uno sí opina, pero usted le tumba lo que opinó y todo. Y yo creo que cuando las compañías y los líderes de las compañías y los empresarios de las compañías se aferran mucho porque nunca montaron una cultura, o sea, no tienen de qué pegarse para soltar su compañía. Y creen que si se van, la compañía se desmorona porque creen que todo, por eso es que el Diego Piedra, una de las condiciones es tenés que renunciar, porque si él se queda, lo que nos agarramos es a pelear, porque él no creía en nada de lo que yo creía. Entonces, lo de él fue casi que un chantaje amoroso, como te dije ahora. Lo mío fue una estructura cultural, donde yo todavía tengo muy buena energía, todavía tengo, pero yo siento que el conocimiento y la preparación que traen, yo siempre reto a mis líderes un líder no es una persona que anda montando temas para que lo siga la gente. Un líder es un tipo que es una persona que es capaz de generar líderes. Eso es un líder. Para mí eso es un buen líder. Buen líder es el que crea líderes en sus equipos. Es el que es capaz de inspirar el emprendimiento en su gente. Es el que es capaz, porque liderar personas y liderar empleados y todo, pues sí, hay líderes muy queridos y muy cercanos, abrazadores, hay de todos los tipos. Pero cuando uno forja líderes y esos líderes terminan siendo mejor que uno fue un gran líder. Nosotros tuvimos el año más exitoso, Simon, el año pasado, de la historia de la compañía. Pleno año Petro, pleno Tota, y fue el año más exitoso en cifras de la compañía. Eso fue increíble. Y entonces, cuando yo cuento la historia, me dicen, ¿no te da pena decir que un CEO nuevo entró? Hay un CEO, y un CEO fue el que generó los mejores resultados con tu hija en la historia de la compañía y vos no estabas. ¿Y vos quién crees que nombró ese CEO y lo preparó y lo puso ahí? Es que eso es lo que hace un líder. Un líder es el que genera líderes y tiene que crear líderes mejores que uno. Ahí es donde está el éxito. Entonces, esas personas es que o primero no tienen una creencia en la creación de una cultura. Ellos tienen una forma de manejar negocios que se arraigó y ahí está pegada. Entonces, muchas veces, muchos de tengo éxito algunas veces, menos que fracasos, porque cuando empiezo a acompañar, veo muchos choques, pero he tenido casos de éxitos donde esas nuevas generaciones han logrado penetrar, convencer y a través de un argumento tan potente como el de una cultura, hacen que sus primogénitos pasen a un lado y les den la confianza de salir. Y mira, cuando eso ha pasado, no conozco un solo caso equivocado. Todos son de éxito, porque la gente nueva trae cosas nuevas muy bonitas. Entonces, es muy cultural, Simon. Y lo irónico es que es cultural porque carece de cultura. Es muy cultural carecer de cultura. Por eso es que es tan importante la cultura. Y si hay una adquisición, sí que es importante la fusión el manejo de la cultura en una fusión.
Qué bien. Hablando de liderazgo, me hiciste acordar de un libro de Jim Collins que se llama Good to Great, Ajá. que dice que el trabajo más importante del líder de una organización es poner las personas correctas en los puestos correctos, empoderarlas, entrenarlas y motivarlas para que hagan bien su trabajo. Total. Y hay una cosa que yo digo mucho. La gente cuando le dice empoderar, la gente le da pánico, sobre todo los de la vieja guardia. Dice, no, no, es que empoderar no es ceder el poder. Empoderar es cuando la ecuación de una cultura es el ser, el saber, el hacer y el estar. El ser es el que escoge un buen líder, escoge la persona correcta, le da la formación correcta para que ejecute correctamente. Y uno ambienta el estar, la forma como nos hablamos, la forma como nos tratamos, la forma como ambientamos las oficinas, la forma como nos relacionamos con el medio. Entonces, yo lo que digo es que ese ser y ese hacer son absolutamente críticos. Y cuando uno prepara a las personas para que sean líderes realmente cuando escoge la persona correcta y le da la formación correcta, entonces le otorga la confianza para que ejecute. Eso es empoderar. Por eso yo digo que las organizaciones, la estructura de las organizaciones no puede ser piramidal, porque una estructura piramidal, automáticamente el lenguaje que te da es que el de arriba manda, pero si la haces una pirámide invertida, el de abajo facilita, que es el CEO. Una cosa muy distinta es facilitar a mandar. Facilitar es un reto importante donde uno tiene que crear líderes que ejecuten y que cuando sean empoderados la saquen del parque. Y normalmente cuando uno lo hace bien, lo hacen mucho mejor que uno. Porque el CEO que hoy tiene la compañía estuvo 2 años como vicepresidente en una de las áreas de potencia, todo lo relacionado pues con los motores que decías ahora. Y cuando ya entendí que estaba preparado, estaba listo, y cuando vi que mi hija ya tenía, manejaba, se metió a manejar todo el tema de innovación en la compañía, y ella me decía, yo ya entendí cuál es mi función, lleva 9 años en la compañía, y dice, yo lo que necesito es acompañar a la obsoletización de Equitel desde Equitel, porque Equitel lo tiene que obsoletizar Equitel, no un competidor. Y lo que han desarrollado en innovación es un wow. O sea, yo miro eso y digo, no, qué jugadota. Es una jugada maestra la que hicimos aquí. Entonces, eso es lo que tiene que pasar, y eso es lo que no entienden esos patriarcas o esas personas o esas empresarias que se arraigan tanto que no sueltan. Yo conozco muchos casos de empresas familiares donde los padres, papá y la mamá metidos en la empresa, o el papá o la mamá sueltan y no sueltan. Y mi primera recomendación es, mire, es importante entender, mire su empresa como si fuera una cometa, y usted encuentre el viento correcto. Cuando encuentre el viento, deje ir la cometa. Pero si usted la detiene muy cortica, la cometa enloquece y empieza a hacer locuras. Pero si usted le suelta cuerda, la cometa encuentra su punto. Y tenga la cuerda lejos, pero usted sabe que está ahí. Es como cuando me llaman mi hija y Mauricio, el CEO, todo me necesita, estoy ahí. Es que tenemos una reunión de alto calibre con la fábrica en Minneapolis, ya voy para allá, vámonos juntos. Es que tenemos que pensar, ya voy para allá. Eso es como tener la cometa y decir, aquí estoy. Tengo la cuerda, pero el destino lo están manejando ustedes. Eso es la confianza. Hay que dar confianza para poder, eso es empoderar. Empoderar no es entregarle el poder a alguien que no sabe qué hacer. Súper, súper bacano. Juan José, entonces, digamos que vos te hiciste a un lado de las organizaciones y te volviste un consultor. Emprendiste una consultora. Contanos Sí. qué es Cúbico, Cultura de Vida Consultores. Mira, yo te digo, Cúbico tiene la razón por la que nació Cúbico es muy bonita, porque con este tema de la cultura empezó a permear, empezó a llamar mucho la atención, porque claro, como era un tema de entorno, entonces los proveedores empezaron a ver la cultura y empezaron a ver un crecimiento exponencial, los clientes empezaron a ver un trato distinto, ¿y qué es eso? No, es la cultura, nosotros trabajamos así, el reto, no, nuestros indicadores no son acerca de cuánto vendemos, sino cuánto impactamos al cliente. Cuánto vendemos es la consecuencia que la medimos al lado. Entonces, cuando eso empezó a pasar, entonces me empezaron a llamar organizaciones como Endeavor me convirtió en mentor, y después me dijo, oigan, necesitamos una charla,
y después las universidades, usted nos daría una charla y después, y entonces empecé a dar conferencia aquí, conferencia allá, las universidades, los gremios, las empresas, y me invitan empresas a que hablen en sus convenciones, etcétera, empresas muy agradables, muy interesantes, como Isagen, como TCC, como empresas muy bonitas. Y eso empieza, y resulta que cuando estoy dando ya conferencias a empresarios y estoy hablando con empresarios, empezó los empresarios diciendo, oiga, venga, venga, yo creo en eso que usted está diciendo, yo creo en eso me llama mucho la atención, no sé cómo hacerlo. Entonces ahí fue cuando le dije a mi líder de cultura y desarrollo, dije, oiga, Andrés, ¿sabes qué? Esto es un llamado, y si estamos en el proceso de soltar, voy a soltar la compañía, montamos el Cubico antes de yo irme. Él la empezó a manejar y yo lo empecé a acompañar y después solté la compañía y me fui para Cubico del todo. Y empezamos a decir, a los que levanten la mano, vamos a entrevistarlos. Porque en Cubico tiene una característica muy especial. Nosotros acompañamos a las empresas y a los empresarios en su transformación cultural. Pero la transformación cultural nace de la transformación personal. Y si nosotros no sentimos en la entrevista que eso es un hecho, nosotros no entramos ahí. Eso quiere decir que, al igual que Quitel, porque Quitel tiene una característica muy especial, nosotros escogemos los clientes, a nosotros no nos escogen los clientes. En Cubico es igual, nosotros escogemos los clientes. Solo trabajamos con quienes creen, porque no estamos en el negocio de convencer absolutamente a nadie. Si alguien no está convencido de la magia de la cultura, mi recomendación es no se meta, porque eso no es cultura, ahí entra en un choque. Y nosotros le hemos dicho que no a muchos clientes que nos han llamado y nos hemos tomado el café y después de la conversación y sabe que no se metan en esto, ustedes no están preparados. Cuando hay una creencia muy potente. Entonces, eso fue cuando eso pasó y le dije a Anderson, venga, montemos esto para que acompañemos, pues eso empezó oiga, y hay compañías que han tenido un éxito extraordinario y otras que no tanto. Porque hay compañías que se metieron con mucha decisión y entraron y ejecutaron con mucho miedo. Otras se metieron con mucha decisión y ejecutaron con mucha decisión. O sea, supieron hacer el ejercicio de la despedida de la empresa vieja y de la bienvenida de la nueva cultura. Y esa es como la exigencia. Y hay veces que en una empresa donde arrancamos, se cae el embate y vuelven y nos llaman. Y volvemos y tiramos. Entonces, digamos que es eso, pero sí es muy bonito. Sí es muy bonito ese ejercicio. Entramos con un colega en República Dominicana, les transformamos su compañía. Me acuerdo que cuando hicimos el examen, como a los 2 años, dijimos, bueno, ¿cómo vamos? Y si, ¿cómo vamos? No, estamos en otra empresa, estamos felices. Y la junta nos preguntó, los socios nos preguntaban que por qué estábamos teniendo tanto éxito y solo les dijimos una palabra, cultura. Transformamos nuestra cultura y somos otra empresa. Y hoy con esa empresa estamos desarrollando un proyecto en República Dominicana. Nuestra gente de ingeniería está metida, montando en conjunto, en un joint venture de 50-50, estamos montando un proyecto de energía, de proyectos de energía. Ya mira todos los resultados, es que es una maravilla, es un crecimiento del entorno, genera, la cultura tiene una magia porque empiezan a pasar cosas que nunca pasaban, y eso es lo que hay que protocolizar. Es muy bonito todo este cuento alrededor de la cultura, y cuando uno entra en una empresa, y tienes toda la razón, como lo decías ahora con Daimler, es que lo primero que uno tiene que entender, mande el equipo de financieros y el equipo jurídico y todo, que mire todo muy bien, pero nunca dejen de mandar el de la cultura. Porque cuando entren a la compañía tienen que tener claro cuál va a ser la estrategia de transformación cultural, de fusión cultural, para que cuando se coja la compañía a funcionar, lo primero que tiene que estar funcionando como un relojito es que las culturas tienen que estar engranadas. Así es. Hay muchos casos de empresas que fueron muy exitosas y por temas culturales se van a pique, ¿cierto? O digamos que dejan de ser tan relevantes en el mundo. Yo me acuerdo que hace algunos años Sony era la marca que todos nos soñábamos tener en el televisor, en el Walkman, ¿cierto? En diferentes equipos. Y Sony, así es, ¿cierto? Y digamos que son empresas que han pasado a un segundo plano, digamos que están divididas pues en diferentes unidades de negocio, videojuegos, electrónicos, entretenimiento, pero no hay una cohesión entre las diferentes áreas. Y hay áreas que siguen siendo exitosas como la de videojuegos, pero la de electrónicos, yo nunca, pues se me volvió a ocurrir comprar un televisor marca Sony, ¿cierto?
Y digamos que todo eso viene desde arriba, como toda esa directriz o toda esa generación de cultura, de colaboración, de innovación, de adaptación, viene desde los líderes. Es que sí, me diste un ejemplo maravilloso, porque Sony es una empresa con silos. Y tiene Sony Entertainment, Sony Electronics, Sony Music, Sony Financial, y resulta que no están. Entonces, mira, por ejemplo, cuando sacaron el Walkman y el Discman, inventaron la música portátil. Literalmente, eso fue una maravilla. De tener un radio así de 4 kilos en la mano a tener la música portátil en la mano. Y no entendieron lo que sacaron, porque como lo sacó Sony Electronics y nunca conectó con Entertainment y nunca conectó con Sony Music, nunca conectaron con la esencia de la invención, del descubrimiento. Entonces, claro, sacaron un producto muy lanzado, inventaron la música portátil y lo que le dieron al mundo, ahí está la música portátil, entre otras cosas, es un Sony. Como quien dice, el qué y el cómo estaba clarísimo. Nunca pararon en el por qué. Y años después, un tipo con una empresa mucho más pequeña que ellos, coge un memory stick, lo disfraza, lo organiza, le coge y le mete un softwarecito que lo llamó iTunes y 4 personas con $900,000 de inversión en 9 meses lograron conectar con el corazón de las personas. Así lanzó Steve Jobs iPod, el lanzamiento del iPod. Dijo, así lo digo exactamente. ¿Por qué? Porque el proyecto del iPod no fue hecho alrededor de lo que iban a construir, ni de lo que iban a hacer, ni siquiera inventaron absolutamente nada. Era cómo se iba a sentir quien iba a tener un iPod. Eso es una relación relevante. Relación del impacto de mi producto y de mi software juntos con tu vida. Eso es una relación relevante. La gente me dice, ¿qué es la relación relevante? Cuando logras impactar, cuando logras conectar con lo que la gente siente alrededor de la compra que va a hacer o de cuando utilice el producto, cuando utilice el servicio de que tu cliente mejoró porque tú estuviste ahí. Eso es lo que hay que mirar. Entonces Apple lo cogió como un proyecto y en el proyectico se tiró en Sony y quebró a Virgin Records y quebró a Tower Records sin vender un solo CD. No vendieron un CD y quebró a las 2 compañías más grandes del mundo en CDs que tenían los edificios más impresionantes en los centros de las ciudades más impresionantes del mundo. Y chao pescado. Y ahí fue que nació también el iPhone y acabó con Nokia. O sea, la magia de impactar el entorno, no de crear un producto para un cliente. Uno tiene que pensar en quién me provee y por qué me provee, quiénes son mis integrantes y por qué son tan importantes sus integrantes, quién es mi cliente y por qué nos volvemos importantes para el cliente desde lo que hacemos con el proveedor y cómo ayudamos al cliente a que impacte a su cliente o que logre su propósito. Cuando uno logra coger el entorno completo, está montado en un bus que está montado en una montaña rusa impresionante. Cuando uno esté empresa cliente, está montado en un trencito de esos de niños de un parque de diversiones. Entonces, eso es lo que tiene que comprender las personas como cultura empresarial. Cultura empresarial no es pintar unos salones y hacer unas fiestas y traer un tipo que subió el Everest y que le faltan 3 dedos en la mano derecha y que viene de Chile, de Argentina y de Uruguay porque ahí vienen todos y entonces los llevó a una finca y ese fin de semana, el domingo, todos emocionados que no podían de la dicha y el lunes se abrazaban en la empresa y el ejercicio que hicieron y 3 lunes después nadie se acuerda ni del nombre del tipo ni los dedos que le faltaban ni si era de Chile, de Argentina, porque no hay esencia. La cultura es un estado de ánimo, es una forma de ser, es una forma de actuar, es una forma de impactar y es una forma que las compañías tienen que usar para retarse continuamente. Y si vas a fusionar con otra empresa, lo primero que tenés que mandar es esa retaguardia. Por eso yo llegué solo a Bogotá, porque yo tenía una vez impactar a la gente y ya cuando los tenía conectados, les dije, ahora venga, vámonos para Medellín, vengan, conozcan para dónde vamos. Y después me trae la gente de Medellín, ayúdenme a acelerar este proceso. Y ahí sí empezaron a circular No llegó ni una persona de Medellín durante los 2 primeros meses, hasta que yo no estuviera conectado y hubiera conectado la cultura con lo que estaba pasando ahí. Ahí ya sí empecé a hablar de plata. Pues 7 meses después facturábamos un 30% más. Y 3 años después pasamos de facturar $3 millones al año a facturar $22 millones en ese año.
los mismos clientes, el mismo mercado, los mismos productos, el mismo proveedor, una cultura diferente. Es una forma de ver el mundo, que me decían, esto solo pega en Medellín, esto pega en todas partes. Y nosotros no vamos a vender productos aquí, nosotros vamos a ir a pedirle disculpas a los clientes porque no lo hemos atendido bien y vamos a empezar a conectar con ellos en sus propósitos. Y eso fue como echarle gasolina a un fósforo, pues eso fue la cosa más loca del mundo. Entonces, eso es lo que tiene que entender un empresario y lo que tiene que entender si estoy haciendo una fusión o si estoy creciendo mi compañía o si voy a traer a un inversionista. Cuando nosotros, porque hoy estamos muy abiertos a inversionistas y estamos mirando con buenos ojos eso, pero muy exigentes, y entonces cuando vienen, lo primero que dicen, nosotros el primer día no se habla de cultura. Y ellos dicen, no, pero ¿cómo vamos a hablar de cultura? Necesitamos ver los números. Primero hablemos de cultura. Al segundo dice, podemos seguir hablando de cultura otro ratico. Esto está increíble. Entonces, de eso se trata. Eso es lo que hace que funcionen las cosas. No, qué historia tan apasionante. Yo creo que deberíamos es más bien hacer un documental sobre todo esto. Buenísimo, arranquemos. Bueno, Juan José, ¿cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales? Mira, en Instagram es Juan con Cultura. En LinkedIn es Juan José Piedrahita. Y desde Juan con Cultura, desde LinkedIn, a mí todo el que me contacta y tiene algo relacionado con esto, yo lo atiendo, conectamos. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué estás pensando? Y hemos hecho cosas increíbles. He conocido gente increíble, me he tomado cafés con personas que nada que ver, negocios rarísimos, buenísimos, interesantísimos. Muchos casos de empresas familiares, muchos. Porque yo siempre he dicho que las familias no interpretan, no entienden muy bien el concepto de la empresa familiar. Se llama empresa y es de la familia. Y uno tiene que tener dos propósitos ahí: la familia unida y el patrimonio sostenible. Que crecer el patrimonio y mantener la familia unida. Las empresas familiares no son para darle puesto a las familias, son para darles patrimonio. Y cuando cuando las familias son capaces de entender eso, son capaces de crear protocolos relacionados con eso. Y cuando entra alguien de la familia es porque tiene los méritos suficientes. En el caso nuestro, no es fácil que alguien de la familia entre a la empresa. Tiene que haber una vacante y tiene que pelear el puesto con los que estén ahí. Buenísimo. Entonces, Yo creo que eso da yo creo que eso da para otro podcast, buenísimo, sí. ese tema. Pero esas son las dos formas de comunicación conmigo, funcionan bien y desde ahí yo empiezo a abrir sentadas. Y así es que vamos funcionando y así he conocido mucha gente y hemos hecho, muchísimos clientes han entrado por ahí. Qué bien, qué bien. Juan José, normalmente le pregunto a mis invitados que cuál es el mejor libro que han leído o el libro que más los ha impactado, pero es que no todos los invitados son autores de su propio libro. Contanos un poquito sobre eso. Es que yo tengo un socio maravilloso de una empresa que lo acompañé pues en un ejercicio de cultura en Miami y transformamos en una empresa muy bonita. Le dimos una vuelta genial, una empresa que facturaba $32,000 al mes, hoy factura 640,000. Y el ambiente cambió en esa empresa de una forma extraordinaria. Unas cubanas divinas que trabajan en la planta y, y él es un gran escritor. Entonces me venían diciendo mucho, oiga, ¿usted por qué no escribe? Necesitamos material, ¿cómo hacemos? Y entonces un día le dije a Pablo, mira lo que me está diciendo. Y Pablo es un gran amigo mío de muchos años. Y nos unió la cultura, y nos une la forma de ver el mundo empresarial y de ver el mundo familiar y de ver todo. Somos mejor dicho, almas gemelas. Entonces cuando le comenté, mira, me están insistiendo mucho, y yo, ¿por qué no me dejas escribirlo contigo? Le digo, ¿verdad? ¿Le jalarías si 3 años y medio nos demoramos escribiendo un libro? Es acerca de esta historia, es un storytelling de todo esto y va explicando en el mismo tema, va hablando sobre la cultura, por qué la cultura. También está un capítulo de mi hija y toda su transformación de innovación y todo, porque quisimos pues mostrar un avance. Hablamos sobre la pandemia, porque era dentro de la pandemia entró ahí en todo ese paseo. Entonces también montamos cómo habíamos vivido la pandemia y cómo fue todo eso. Entonces, digamos que es una historia interesante que cuenta por qué hablo yo de todo esto y por qué ejecuto con tanta pasión todo esto. Y es un poco la historia de mi vida, pero la historia de mi vida no acerca de mí, sino acerca de mí en el mundo empresarial. Y por qué desde mi vida personal
transformé el mundo empresarial en el que me moví. Entonces, y tiene un nombre muy llamativo, se llama Al que encontremos trabajando lo echamos, que es la promesa que tenemos escrita en todas nuestras paredes, en los 9 edificios de la compañía. Buenísimo, ya mismo lo pongo en mi lista de próximas De lecturas. una, ¿Y vale la pena. dónde las personas que están viendo esto, dónde pueden adquirir el libro? Mira, ve, nosotros lo tuvimos en las librerías un buen rato, también está pues en iBooks y eso, pero sin embargo, yo te voy a dar hay un correo, te voy a dar un WhatsApp, porque lo que dijimos es, mira, este es un libro demasiado especializado, ya el que lo iba a comprar en librería ya pues por ahí pasamos por las diferentes, ellos no promueven mucho los libros, no hacen pues como un ejercicio fuerte ahí, entonces lo estamos vendiendo directamente. Y uno pregunta, la persona que lo maneja se llama Paula Cavi, que es nuestra directora administrativa y ella se encarga de todo, y es 313-206-1234. Perfecto. Entonces, En la parte de abajo de este video van a encontrar perfecto. algunos links para Eso, poderse comunicar y adquirir eso, el libro o contactar eso. con Juan José o Y conmigo. si me preguntan a mí, también los dirijo hacia allá y todo. Es fácil de pagar y les llega a su casa como quieran, pero esa es como la forma que encontramos porque así estamos siendo mucho más efectivos y más eficientes porque pensamos que este libro es para un público muy específico. Súper bacano. Juan José, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida? Aparte pues de comprar Queens en Bogotá. Mira, sí, porque esa fue, no, Antonio, pero te la voy a decir ya. La mejor inversión que he hecho en mi vida la hice en septiembre de 1995 cuando decidí no tener una empresa y lanzarme a tener una cultura. Eso fue una inversión en tiempo, en estructura, en estrategia y me jugué el todo por el todo y me jugué el patrimonio completo. Hablar de felicidad empresarial en 1995 era romper el status quo completico. Eso era patear el tablero. Cuando le decía a mis colegas de la junta de directiva en Camacol que estaba haciendo eso, me decían, te enloqueciste, te vas a quebrar. Y eso, pues, 40 veces de multiplicación después, ya me quedó claro que no me iba a quebrar. ¿Y cuál ha sido la peor inversión que has hecho? Mire, la peor inversión, y esto sí se lo recomiendo a la gente, pilas con quién se meten y en qué se meten. Me metí en una empresa que era un concepto bellísimo, era una empresa para edificios inteligentes, también en una época donde eso era muy raro, hace 24 años, 25 años, y el socio era un tipo brillante, pero yo en esa época no tenía tan agudo como tengo hoy la cultura. Y me dediqué fue a mirar el saber del tipo y no a mirar el ser. Y el ser no era bueno, el saber era profundo. Y cuando yo empecé a ver comportamientos irregulares, imagínate hace como 22 años, 100 millones de pesos, un joven de 32 años, pues levanté 100 millones de pesos porque me soñé esa compañía para invertir con él. Y al año le estaba diciendo, le endoso mis acciones. Pero ¿por qué no te las endoso? La persona era una mala persona y es muy importante mirar con quién hago negocios, con quién me meto y para mí fue un gran alivio salir de una pérdida de 100 millones de pesos en el momento, que hoy serían muchísima plata, pero el error fue con quién me metí. Ese fue la peor inversión que yo he hecho en mi vida. Eso es muy importante. Como dice un gran empresario que admiro mucho, no importa a qué paseo me invitan, sino con quién me invitan, ¿cierto? Ese es Ajá. el éxito del paseo. Sí, yo siempre le digo a la gente, yo prefiero irme en un bus de escalera estartalado a Fredonia con la gente correcta que en primera clase en Air France a París con la gente incorrecta. Así es, Fredonia primero. así es. Bueno, Juan José, yo creo que nos has transmitido mucho conocimiento, muchas experiencias, un concepto que de pronto la gente no tiene tan en el top of mind, que es la cultura, y me parece súper valioso, súper interesante. Yo te agradezco mucho por tu tiempo, por haberme aceptado esta invitación, y bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Simon, no vas por tenerme en tu mente, es muy grato volverte a ver, me encanta tu éxito y gracias por todo, espero que nos volvamos a ver y que esto tenga repercusiones atractivas y que algunos empresarios quieran conversar con nosotros sobre esto. Seguro que sí. Gran abrazo, Nos vemos. Gracias. suerte, felicidades.